Hola, yo soy Camila Saga y esto es La Intérprete. Bienvenidos. En La Intérprete, como siempre, hacemos análisis de las noticias más importantes del mundo y de Colombia también, pero de la situación que están viviendo los ciudadanos. Sebastián, bienvenido, mi compañero de siempre en este podcast. Camila, ¿qué tal? Acá estamos una vez más para hablar de algo difícil que le ha tocado a muchos colombianos. Sí, porque ya estamos completando la 9ª semana de cuarentena obligatoria en Colombia, porque en Colombia la cuarentena empezó el 22 de marzo y ha sido, junto con Argentina, una de las más largas y restrictivas del mundo. Nosotros hemos estado en cuarentena mucho tiempo y para algunos sectores de la sociedad, Sebastián, pues esta medida ha sido especialmente difícil de sobrellevar. Por ejemplo, para los mayores de 70 años, incluido con los niños, ¿no? Que son como las dos poblaciones que más duro la han tenido. Y que más tratamos de proteger, sí. Camila, los mayores de 70 no solo representan, como sabemos, la población que más muere por el virus. Recordemos, el 70% de las muertes en Colombia ocurren para los mayores de 60 años y tienen estos una tasa de muertes por contagios del 8%, 40 veces más alta de alguien que se enferma por el virus, de alguien que tenga 20 años. Pero no solo eso, sino que también han padecido, junto, como usted lo comentaba, con los menores de 5 años, pues las medidas más fuertes, más restrictivas. Sí, son las dos poblaciones que pues han tenido que llevar la peor parte de esta historia. Pero mire, en principio uno entiende que el presidente y los mandatarios pues estén buscando proteger a los adultos mayores, pero con el tiempo pues muchos ya han dicho basta, yo no estoy para que me digan qué tengo que hacer, y sobre todo a los 70 años. En capítulos anteriores recuerde que nosotros discutíamos aquí en La Intérprete esa tensión que a veces se produce entre el rol protector del Estado y también la idea de libertad y de responsabilidad que tienen los individuos, que son dos derechos o dos principios que están en este momento en tensión, y eso es lo que está generando esta situación. Sí, la cuerda por momentos está que se rompe en esta tensión que hablamos, y por ejemplo, la ley exime responsabilidades penales a niños y a las personas que tienen enfermedades mentales, porque hemos entendido que estas personas no son responsables de sus actos, no tienen las mismas responsabilidades penales, y por eso tienen una serie de protecciones y consideraciones, pero no los adultos mayores. Respecto a esto, oiga lo que dice, es interesante, Moisés Wasserman, que es científico y fue, recuerde usted, ex rector de la Universidad Nacional. Creo que ya hemos estado acostumbrados al hecho de que hay unas restricciones diferenciales según edad. Cuando es para los niños pequeños, tal vez con el argumento de falta de madurez. En esta ocasión es para los excesivamente maduros, lo cual no deja de ser algo paradójico. Pienso pues que a pesar de que ha sido hecho con buena voluntad y con la intención de protegernos a los mayores de 70, a estas alturas ya adquirimos el derecho de decidir en qué medida queremos ser protegidos y en qué medida no. A la voz de Wasserman se suman otras que se sienten infantilizadas y sobreprotegidas y que además están cansados de eso, de que les digan abuelitos y demás. Exigen el mismo trato que alguien de 40 años para poder moverse. Pero mire, esto parece que no caló mucho en el presidente Iván Duque, porque decidió prolongar la cuarentena solo para los mayores de 70 años hasta el 30 de agosto, eso sí, dejándoles salir algunas horas a la semana a tomar el sol. Hay un mensaje durísimo, Camila, de Rudolf Holmes, que usted sabe fue exministro de Hacienda y ex rector de la Universidad de los Andes, y escribió una crítica durísima. Yo se la quiero leer a usted en Twitter respecto a esto. Dice Rudolf Holmes en su Twitter: creo que los mayores de 70 años debemos organizarnos ya como movimiento político de autodefensa para no volver a elegir mocosos abusivos de nuestros derechos y para que nos sigan llamándonos abuelitos cuando nos privan de nuestra libertad. O sea, le dijo mocoso al presidente y a todo su gabinete. Pero mire, el gobierno debió sentir las quejas y sobre todo ese mensaje de Rudolf Holmes, porque Diego Molano dijo que estaban evaluando suavizar algunas medidas, y en los últimos días pues uno lo que ha podido ver es que hay mensajes del presidente Duque un poco más condescendientes con la población adulta mayor. El problema es que ya muchos están sufriendo esta situación en soledad,
porque muchos de sus familiares no se acercan a ellos para protegerlos. Y los estragos de la cuarentena no son solo en el cuerpo, Camila. Un informe, Camila, del programa de psicología de la Universidad San Martín cuenta que el estrés y la irritabilidad ha aumentado un 30% en esta población. Oigamos a Andrés Barreto, que se lo contó a la emisora W acerca de ese estudio. En general, lo que nosotros hemos venido analizando es que en los países, sobre todo en países desarrollados donde se ha investigado esto estadísticamente, aumentaron las enfermedades mentales, ¿sí? En China, por ejemplo, hay unos estudios fuertes que nos muestran eso, en España también, en Italia también, pero también hay que tener en cuenta que no podemos confundir la depresión como ya, digamos, una enfermedad como tal, a sentirnos tristes o aburridos, que es algo diferente, ¿no? Que a veces tendemos a decir tranquilamente, no, es que estoy deprimido cuando estoy triste, pero la depresión ya es, digamos, una condición clínica que implica unas condiciones muchísimo más fuertes. Otra cosa que molestó mucho a esta población, a los adultos mayores en la locución presidencial Sebastián del 17 de marzo de este año, es que el presidente Duque anunció pues también una serie de medidas y llamó nuestros abuelos a los mayores de 70 años, que se suma un poco a la irritabilidad de la que hablaba el doctor Barreto en su estudio. Escucha a Duque cuando llamaba a nuestros abuelos a los adultos mayores de 70. Mañana anunciaré el conjunto de medidas económicas que acompañarán esta emergencia. Hoy sabemos que quienes corren el mayor riesgo son nuestros abuelos. Son los colombianos que han dado toda su vida por sus familias, los que nos cuidaron cuando éramos niños. Por eso la primera medida de la emergencia está enfocada a protegerlos a ellos, a esas personas que están en nuestros corazones y que pueden ser las víctimas más afectadas por el coronavirus. Para proteger a nuestros abuelos, hemos decretado el aislamiento preventivo obligatorio. Bueno, después de oír a Duque, pues uno sí los entiende porque, Camila, muchos mayores de 70 años no son abuelos ni quieren serlo. Sienten que ese término los minimiza, los infantiliza y una gran cantidad de adultos mayores pues son sanos, autosuficientes y no quieren una condescendencia especial de nadie, como si fueran muñequitos. Así el presidente haya querido ser amable, le sobró esa frase. Y a Florence Thomas, por ejemplo, la escritora y feminista, pues fue una de las que se indignó, le dedicó como 2 columnas a ese tema sí, de los abuelitos en el periódico El Tiempo. Pero escuche lo que dijo Florence Thomas, que parece y resulta bastante interesante sobre el término de los abuelos, que no les gusta a ellos que se los digan. De todas maneras, nosotros los viejos, porque hay que llamar eso, y a mí no me molesta en absoluto. Yo no soy una abuelita, soy abuela, nunca seré una abuelita. Me parece una infantilización total. Es como, abuelito es como el que ya le vamos a dar cariño, pero está sentado ahí y ya no hay nada que hacer con él, no recibimos nada. No, yo, abuelito de verdad, es como a veces el niñito, la niñita, es decir, mujercita, yo no soy abuelito. Y el otro tema, Camila, es que el rango entre 70 años y 100 o 110 años es muy grande. Hay personas que están ya casi a punto de morirse de 95, pero personas de 70 vitales y perfectamente sanas. Y pues la actriz de teatro y televisión Vicky Hernández quiere opinar sobre esto y también se encuentra muy molesta con todo esto. Muy molesta. Es que es una falta de respeto, puede ser un día o 1000. Yo creo que es el problema del respeto. Sí, los viejos en Colombia nunca han sido o hemos sido respetados, jamás. Es un problema endémico, eso sí ha sido de toda la vida. Aquí no se respeta a la edad, aquí no se respeta la experiencia, aquí no se tiene en cuenta el trabajo de las personas y su aprendizaje a través del tiempo. Este país, de verdad, hablando en serio, desde que empezó la racha de presidentes niños inmaduros, hasta llegar al día de hoy, que ya es el sumum, hemos tenido cada vez más la degradación en cómo se puede aprender de la experiencia y cómo se debe respetar a los mayores. Muy peligroso ahora que abriendo esa profunda brecha de los viejos que no pueden estar con sus nietos, concreto, o con los jóvenes, o con los niños,
lo que vayan a perder estas generaciones es muchísimo. Pero no solo Vicky Hernández está molesta, el periodista Poncho Rentería, quien casi siempre suele ser gobiernista y habla bien del presidente de turno, pues vea usted, tampoco comparte las medidas del gobierno en este tema y admite que ha desobedecido las reglas en los últimos días. Yo creo que más de uno de 70 sí, claro, dice, yo no voy a seguir las reglas y yo voy a salir a caminar y que no me digan que no puedo ver a mi familia. Imagínate que soy mayor de 75. De eso murió Adenauer, de eso murió Mitterrand. O sea, ya soy un desecho de la población del mundo. Pero aquí me están dando ese tratamiento con una medida arbitraria de un señor decentísimo como es Iván Duque. Arbitraria porque nos la imponen y nosotros los mayores de 74 y queremos salir a tomar aire. Hace 10 minutos estaba yo aquí en el parque pegado a mi casa, buscando sol, buscando aire y sentando mi protesta solitaria porque yo soy uno de los perjudicados con esto. Nos están aplicando ahí una discriminación odiosa y lástima que venga de un tipo tan decente y de tan buenos modales como es Iván Duque. Y de pronto esto que dijo Poncho pues resume lo que sienten muchos mayores de 70 años, que además uno dice, Sebastián, toda la vida trabajando, toda la vida aguantando para llegar a una edad en donde uno de verdad quiere hacer lo que se le dé la gana y no están pudiendo porque no se los autoriza el Estado. Y Camila, y se sienten un poco como, no, también lo decía Vicky, que sienten que el adulto mayor siempre es menos o tiene que ser sobreprotegido o con un tono de condescendencia, y yo creo que ellos ya pueden decidir si se quieren enfermar o no. Yo tengo un papá de 74 años que está haciendo revolución en su casa. Le salen letreros. Sí, le salen letreros, él dice que él no quiere, que él quiere salir y bueno, ahí conviviendo con ese tema a ver cómo lo vamos a lograr, porque sí es verdad que los adultos mayores dicen, déjennos que nosotros nos cuidemos solos, no nos tiene que decir nadie qué es lo que debemos hacer. Y por ejemplo, este término de abuelitos yo lo ato mucho con cuando a las mujeres les molesta que les digan niña, que es una manera de minimizar al individuo en lo que significa, en su contexto. Oye, ese es un buen paralelo porque exactamente así es como lo deben sentir. Hasta aquí llegamos hoy nosotros en La Intérprete. Gracias por acompañarnos hablando de esa revolución de las canas, como lo titularon en España, pero que seguramente es un movimiento que se ha expandido por toda América Latina. Ya saben que nos pueden encontrar en todas las plataformas digitales. Si les gustó este podcast, por favor, compártanlo con sus amigos. Aquí analizamos los temas que están discutiéndose en la agenda nacional en Colombia, pero también en la agenda del mundo. La Intérprete hoy se hizo posible gracias a los textos de Sebastián Nora, a la corrección de estilo de Diana Mejía, a la producción periodística de Jennifer Castiblanco y David Ferro y a la producción musical de Gonzalo Lázari.